eso nos parece que es de suma importancia hablar de algunos temas de medicina legal, dentro de los cuales vamos a tratar el día de hoy el tema de la eutanasia, pero con un enfoque en salud mental. La parte de medicina legal es importante no solamente porque nos cuida o nos aleja de responsabilidades legales en el acto médico, sino que nos permite también desarrollar el análisis y no como que el consumismo de ese conocimiento así como tan rígido y sí cuestionarnos actos médicos que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la cursada de medicina legal, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es la eutanasia. La eutanasia es un tema que se viene planteando realmente hace mucho. Desde el gobierno de Gaviria se venía planteando la posibilidad de que un paciente tuviera las capacidades de entender, comprender, con un nivel de voluntad que no esté sesgado por ningún tipo de condiciones clínicas para tomar una decisión clara frente al hecho de terminar con su vida o no. Entonces es un tema muy complejo, partiendo de que las condiciones del paciente, ya el estar hospitalizado, ya el estar con una condición clínica o una patología que amerite un seguimiento, ya esto le suma un contexto afectivo extra y que realmente debemos tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a evaluar un paciente que considera o que cree que lo más conveniente es realizar una eutanasia. La eutanasia es un proceso que debe costar principalmente por algunos profesionales. Debemos tener unos profesionales de base para tomar esa determinación. Dentro de los profesionales de base vamos a encontrar el médico tratante, ya sea el oncólogo, el médico internista, el médico de medicina del dolor. Ese es el primero, y ese médico va a activar la ruta de eutanasia. Al activar la ruta de eutanasia, el médico general debe permitir o debe tener la consideración de tomar la posibilidad. Deme un segundito acá, chico, que esto me está como... Bueno, entonces la eutanasia, el médico tratante es el que activa la ruta, ¿no? Cuando tú activas la ruta de eutanasia, deben intervenir diferentes profesionales. No solamente el médico tratante, sino que también hay una intervención desde la parte de psiquiatría, psicología y desde la parte jurídica un abogado. Esos serían como los tres pilares para evaluar un paciente que solicita una eutanasia. Para tomar esa consideración, la enfermedad debe cumplir unos requisitos básicos. Dentro de los requisitos básicos, ¿cuáles tenemos? Tenemos uno, que sea una enfermedad crónica, degenerativa e irreversible. Dos, que el paciente tenga las capacidades de comprensión y autodeterminación
frente a la decisión que va a tomar, ¿no? Entonces vamos a abrirles acá, vamos a permitir, voy a abrir las diapositivas para que las vayan viendo, a veces se pone como muy presentación. Me dicen, chicos, si alcanzan a ver las diapositivas. Sí, señor. Perfecto. Entonces, la eutanasia la podemos considerar como un acto o la práctica de matar o permitir la muerte por causas naturales por razones de compasión. Realmente el ejercicio es más de compasión que de autodeterminación. ¿Por qué se planteó la eutanasia? Se plantea, uno, por disminuir el sufrimiento intolerable que pueden aparecer en algunos pacientes crónicos. A veces hay dolores que realmente con medicina del dolor paulativa no mejoran y es un dolor muy intenso en caso de patologías oncológicas a nivel óseo. Otro, liberar a la persona de una enfermedad incurable. O sea, hay enfermedades que realmente su pronóstico no es el más favorable. Dentro de esto encontramos la esclerosis tuberosa, encontramos otros tipos de patologías. Y tres, generar el concepto de una muerte digna. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener la capacidad, si yo sé que voy a sufrir y que voy a quedar en estado vegetativo o que voy a quedar con asistencia respiratoria de por vida y tengo mis capacidades, yo puedo tomar una determinación y decir, hasta aquí llego yo. Y no solamente lo puedo decir en el momento, sino que también lo puedo proyectar a largo plazo. Un ejemplo, yo ahora hago un testamento donde manifiesto que en caso de que me llegue a dar a mi COVID y esté en una situación secuelar, compleja, aparte respiratorio, yo dejo mi testamento donde me practiquen la eutanasia en este momento en mi capacidad y lo puedo hacer y se me tiene que cumplir mi derecho. Entonces, realmente dentro de los pocos países que existen con la posibilidad de la eutanasia está Colombia. Realmente los austriacos y los suizos también tienen como muy bien claro todo el proceso. Acá en Colombia apenas se está diseñando cómo se va a intervenir con un paciente y aparecen algunas dificultades como cualquier otro tipo de situación. Dentro de la generalidad de chicos y dentro del contexto psiquiátrico en eutanasia, el psiquiatra o muchas veces ustedes como médicos generales también tienen que evaluar capacidades mentales. Entonces, la capacidad mental es identificar que el paciente tenga una buena comprensión, una buena atención, una buena memorización, que la parte afectiva no intervenga frente a las decisiones, porque muchas veces vamos a encontrar que la mayoría, y si no les diría yo que el 75% de los que han solicitado eutanasia están sesgados por dolor. Entonces, por eso siempre se recomienda dentro del proceso, antes de tomar la determinación de generar una eutanasia, debe recibir un tratamiento completo y debemos contar en los diferentes servicios con unidades de manejo de dolor. Actualmente, ¿el hospital lo presenta? No, nosotros no tenemos todavía dispositivos para manejo de dolor, por lo cual todavía nos falta mucha tela por cortar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a evaluar? Si el paciente sufre o no de un desorden psíquico, psicológico o depresivo que cause una inhabilidad para tomar decisiones en su salud. De lo cual es muy complejo porque realmente son pacientes que ya vienen con enfermedades crónicas y que las condiciones de ellos ya, por el solo hecho de sufrir de la enfermedad, presentan
estados de ánimo bajo, hipotimia, pueden presentar tristeza, anedonia, afecta o no una determinación. Eso es lo que debemos nosotros ir analizando poco a poco. Por eso ha sido tan cuestionado y tan complejo determinar o dar a ciencia cierta de que el paciente está en todas sus capacidades. Porque si tú me preguntas a mí, un paciente en estas condiciones, es muy difícil que esté en todas sus capacidades y que no esté velado por alguna situación afectiva. Entonces, todo paciente que solicite la eutanasia debe cumplir por lo menos con 7 requisitos. Primero, las condiciones médicas que ameriten realmente el proceso. ¿En qué caso? En casos crónicos degenerativos e irreversibles. Segundo, la evaluación del sufrimiento. ¿Existe o no existe sufrimiento en el paciente secundario a la patología? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una condición crónica, pero que tengo un buen manejo y realmente no afecta mis estándares de vida. Tercero, inexistencia de alternativas de tratamiento o cuidados razonables. Acuérdense que siempre vamos a utilizar lo que más esté a nuestro alcance para mejorar calidad. Nosotros somos pro vida, pero que yo sea pro vida no me da ni el derecho para intentar cambiar la decisión de una persona que quiera hacer una eutanasia. Eso es importante, chicos. Si yo considere que la eutanasia no está dentro de mis valores, no voy a convencer al paciente de que se convenga que realmente no. O sea, son decisiones que son respetables. Son respetables. Lo que vamos a hacer nosotros es tamizar estas condiciones. Si después de que tú le des una buena atención, le manejes la parte afectiva, persiste en la solicitud de forma explícita, doctor, yo le digo, o sea, doctor, yo quiero la eutanasia. Hacemos una segunda valoración nuevamente, nos sentamos, planteamos qué está pasando, evaluamos de las competencias posibles para tomar esa decisión. Y por último, la integridad de la evaluación, evidencia de estudios cualitativos. Hacemos test cognitivos, hacemos test de depresión, test de capacidad de comprensión, una Hamilton, como para realmente llenarnos de sustento que realmente no pueda existir una condición afectiva que nos pueda sesgar en la decisión. La evaluación de la capacidad para decidir, el Estado colombiano ha considerado que no solamente es una obligación del psiquiatra, también lo debe hacer el psicólogo. Motivo por el cual muchas veces este tipo de evaluaciones no las hace el psiquiatra, lo puede hacer un psicólogo, pero uno como médico general debe conocer cómo es la ruta. Establecer las capacidades para tomar decisión del solicitante y determinar si esas decisiones fueron bien consideradas. Establecer la afectación por trastornos mentales o la disminución de la capacidad para toma de decisión. El segundo ítem le corresponde al médico y usted le va a llegar como médicos generales a su rural, a su urgencia, a su consulta externa. Doctor, yo te quiero hacerme la eutanasia. Usted debe establecer si el paciente presenta algún trastorno mental que amerite una atención, porque la ruta los compromete a ustedes a que deben intervenir y generar una activación al servicio de psiquiatría. Estas evaluaciones deben ser prioritarias y previo a la presentación al comité.
O sea, estas evaluaciones de capacidad de comprensión en un paciente de eutanasia, ustedes no crean que tenemos meses, que nos podemos relajar. Hay unos tiempos establecidos. Cuando yo le digo unos tiempos, son unos tiempos muy cortos. Cuando yo les digo 14 días, es lo máximo que ustedes tienen que hacer todo este diligenciamiento para después irse a comité y tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la ley lo exige así. ¿Sí? Entonces son decisiones que se toman de forma rápida. ¿Cuáles son los ejes fundamentales cuando uno toma una decisión, chicos, para todo en la vida? 1, la voluntad. 2, la libertad. Libremente determinados y carecer de influencias tanto de forma externa como de forma interna. Entonces, las tomas de decisiones tienen que ser sin seco en su voluntad y en la libertad de su toma, y que no deben haber factores externos ni internos que afecten esa determinación. Aunque no todos los trastornos mentales cursan del mismo modo, es evidente que algunos y en determinados momentos puedan comprometer las funciones psíquicas. Acuérdense, ¿cuándo puede afectar mi capacidad de comprensión? Cuando está afectada la conciencia, el pensamiento, la sensopercepción, las vivencias del yo y la afectividad. Siempre evaluemos si existe descompensación psicopatológica en el momento de la toma de decisión que afecte el futuro de este paciente. Si aparece un síntoma de enfermedad mental, nosotros debemos inmediatamente iniciar un tratamiento o un esquema farmacológico y un acompañamiento de este paciente, y se tiene que notificar al comité para evitar malas decisiones frente a la toma de decisiones. El trastorno mental, a diferencia de la patología física o somática, incide mucho. A veces existen depresiones atípicas, a veces existen cuadros psicóticos atenuados o ideas de paranoia, ideas de perjuicio que no son diagnosticadas en su momento y que son el pilar fundamental para tomar decisiones como la eutanasia. Entonces, chicos, entiendan que existe una variedad de patologías, dentro de los que más se presentan en pacientes con problemas de enfermedades crónicas degenerativas o en la toma de decisiones para eutanasia. Vamos a encontrar los trastornos depresivos, son los primeros que aparecen. En un porcentaje no tan alto las esquizofrenias, en un porcentaje que ha aumentado en el último periodo por el mal uso de opioides, las adicciones, y por último vamos a encontrar que no deja de ser importante y que debemos hacer un buen diagnóstico, son los trastornos de personalidad. Los pacientes limítrofes de personalidad, los antisociales, son los trastornos de personalidad con mayor riesgo de generar o solicitar eutanasia. Por eso es importante, chicos, que tengamos claridad qué es una depresión, qué es una esquizofrenia, qué es un consumo de sustancias y cuáles son los trastornos de personalidad, porque así vamos a salvar al paciente de su mente y de su capacidad de toma de determinación, que va a estar muchas veces sujeta a una enfermedad. Entonces, entendamos, chicos, que las enfermedades mentales se asocian muchas veces con estos padecimientos y pueden realmente influir en las decisiones del solicitante. La presencia de un trastorno psiquiátrico, que es por sí mismo motivo de sufrimiento subjetivamente insoportable, lo que lleva a la solicitud de ayuda para morir. Entonces, muchas veces la depresión puede ser la sensación subjetiva, porque realmente todo parte de la subjetividad para tomar
ese tipo de decisión. ¿Okay? Chicos, existen diferentes escalas. Word propuso lineamientos para evaluar la capacidad mental, para evaluar el juicio de pacientes con enfermedades terminales. Esos lineamientos se basan en diferentes escalas como la BEC, como la MAPUR, como el Minimental. Se compilan todos y se saca esta escala. Y esta escala permite identificar los trastornos del estado de ánimo, alteraciones psicopatológicas y enfermedades crónicas. ¿Qué recomienda? Recomiendan siempre realizar una entrevista clínica bien detallada, ¿no? Debemos también observar la capacidad para dar un consentimiento informado del usuario. La calidad de vida percibida, cómo percibe esta persona su calidad de vida. Las razones establecidas para solicitar el procedimiento, que es importante. El proceso de toma de decisión. El estatus mental, cómo está la parte de la conciencia. Descartar siempre si existe un trastorno del estado de ánimo. El funcionamiento general del individuo, las relaciones interpersonales y la presencia de coerción. Y probablemente este enfoque permite mejorar la valoración integral del paciente. Realmente es una evaluación más detalladita. Cuando ustedes quieran evaluar consentimiento, o sea, capacidad del usuario para tomar una determinación o firmar un consentimiento de forma con la mayor claridad, existe la entrevista de McArthur, que permite identificar cómo está el funcionamiento del paciente y si tiene capacidades para firmar un consentimiento o no. Todo este tipo de tamizajes se están planteando para estos próximos años. Nosotros estamos diseñando los protocolos ahí en el WIRA para hacer una evaluación real y lo más clara y concisa para identificar patrones patológicos en pacientes con enfermedades crónicas. Siempre, chicos, no minimicen la enfermedad mental en el paciente con enfermedad crónica. Y el caso de la depresión es un caso muy complejo porque la depresión genera una distorsión cognitiva. Puede generar presencia de ideas de culpa, sentimientos de inutilidad y desesperanza e impotencia, síntomas cardinales para tomar una determinación como la eutanasia. Estos síntomas pueden retroalimentarse con el deseo de morir y se puede aparecer todo lo que es pensamiento subjetivo. Los trastornos depresivos deben saber identificarlo el médico general frente a un paciente con una enfermedad crónica, ¿ok? La depresión muchas veces puede tener un componente orgánico y eso es importante, toca descartar organicidad. Muy parecido a los cuadros psicóticos que aparecen en pacientes en estadio de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, siempre descarten organicidad y siempre se trata antes de tomar una decisión. Esto es lo que les venía diciendo anteriormente, que realmente en eutanasia ya se puede hablar de que existe un consentimiento previo y debería reunir las mismas características que las personas que se encuentran en pleno uso de sus facultades y puede presentar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar la solicitud previa de la eutanasia. En la eutanasia se puede solicitar, no tienes que esperar estar en condición de postración, la puedes hacer desde ahora, un documento y queda todo planteado.
La experiencia que se tiene con respecto a la eutanasia, podemos decir que Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, no se contempla la posibilidad de que la eutanasia pueda solicitarse previamente un documento de voluntad anticipada. O sea, en estos países tú puedes dejar todo bien registradito y no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en este lapso de toma de decisiones, de procedimiento? Realmente en el 2019 se encontraron que dentro de varios pacientes que tomaron esta determinación, 160 casos presentaban una demencia leve y 2 casos presentaban una demencia muy avanzada. Otros casos de demencia han sido motivo de procedimientos penales, o sea, muchas veces el profesional cree que el paciente está en condiciones y realmente el paciente está sufriendo un cuadro demencial en sus inicios y puede sesgar muchas veces. Entonces, existen muchos sesgos y muchos problemas desde el ámbito legal, porque tú vas a firmar un documento donde consideras que el paciente está en todas sus capacidades para tomar una determinación, que no es cualquier cosa. La extrema complejidad del planteamiento de la ayuda a morir en pacientes psiquiátricos no puede resolverse si en el proceso no se estipulan salvaguardas suficientes y la garantía de una evaluación extremadamente rigurosa, cosa que no se está haciendo actualmente en Colombia por motivos que ustedes se han dado cuenta que varios pacientes han solicitado eutanasia, algunos logran que realmente se haga el procedimiento, pero muchos, y yo pensaría que la mayoría no logran ese objetivo, sencillamente porque no está muy claro el planteamiento de las capacidades de comprensión y autodeterminación de un paciente. Y muchas veces se toman las decisiones, como lo dice la reforma, en base de un psicólogo que a veces no tiene la experiencia para determinar capacidades de comprensión. Un procedimiento tan extraordinario, porque realmente es extraordinario, como irreversible, o sea, no podemos echar para atrás esto, ¿no? Merece que se asegure la ausencia de opciones reales de tratamiento para reducir el sufrimiento, que se produzca una intervención exhaustiva orientada a la mejoría si no se ha hecho previamente y que considera al paciente y su entorno tanto en su situación actual como en su devenir vital. Es un procedimiento multidisciplinar y coparticipado de toma de decisiones, donde no se evita hablar del futuro. Es importante que entendamos que la eutanasia es una decisión irreversible, es una decisión que debemos tener muy claro para dónde vamos, ¿no? Y que realmente estos serían como los puntos a tener en claro uno como médico general, ¿no? Primero, la voluntad manifiesta de morir. ¿Obedece únicamente a la presencia de un trastorno mental o mejorará con un tratamiento? Es lo primero que ustedes se deben preguntar. Lo segundo, ¿está la voluntad de morir influida por la presencia de algún trastorno mental susceptible de mejor tratamiento, aunque no sea la causa fundamental de la solicitud de la eutanasia? Tenemos que cuestionarnos. Tercero, en cuanto al carácter incurable o crónico o invalidante de la enfermedad mental, se han agotado todos los recursos reales. Y cuarto, si tiene la persona la capacidad para dar un consentimiento informado. Entonces, si cumple estos requisitos, podemos estar frente a la posibilidad de desarrollar un proceso de eutanasia. Siempre solicita la presencia de al menos un médico especialista en psiquiatría con formación adecuada acreditada por una sociedad científica dentro de los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control. En el comité siempre debe existir un médico psiquiatra con la experticia y la formación adecuada y acreditado
para tomar ese tipo de determinación. Hacemos una revisión del proceso de realización de voluntades anticipadas y documentos similares. Personas aquejadas del trastorno mental, se incluye una solicitud de eutanasia, quede acreditada la capacidad de consentimiento informado, se precisen las circunstancias clínicas en las que se va a ejecutar la solicitud y el tiempo de validez del documento. Se solicita que los procesos terapéuticos y la valoración asistencial en la toma de decisión de solicitud de muerte asistida sea independiente, al menos en los casos de personas afectadas por trastornos mentales. La ley actualmente en Colombia, en otros países sí se puede hacer, pero acá en Colombia todavía no se toma la de pacientes con enfermedades de salud mental. Yo pensaría que el 95% no pasan el comité, porque ya realmente una enfermedad mental ya sesga la situación para tomar una decisión en eutanasia. Entonces, chicos, preguntas hasta el momento de la eutanasia. Entonces, la eutanasia realmente es un proceso que se va a establecer normativamente en Colombia dentro de unos años. Se está trabajando sobre el tema. En el Huila han salido algunas solicitudes de eutanasia, pero no se ha logrado como finalizar o llegar al punto donde el paciente amerite un tratamiento. La mayoría, hasta donde hemos estado, la mayoría ya está en un estado muy crónico, ya piden la eutanasia cuando ya está en fase agónica, entonces realmente las intervenciones son muy pocas, todavía no se nos ha presentado el caso. Ustedes como médicos generales deben comprender que la enfermedad clínica puede estar siempre acompañada por algunas enfermedades de salud mental. Por eso es importante, yo siempre se lo repito, tengamos la expertise y tengamos el gestionar las solicitudes para la atención por psiquiatría, por psicología, porque a veces como nos atenuamos en eso y no le damos tanta importancia, una depresión en un paciente oncológico, no le damos importancia a una depresión en un paciente somático. Entonces esto aumenta las probabilidades de toma de decisiones inadecuadas. Entonces, esto es eutanasia, chicos. Entendamos que este procedimiento actualmente está habilitado por Secretaría de Salud en Colombia. O sea, nosotros deberíamos tener la capacidad ya de generar eutanasia, pero la realidad es que no tenemos todavía el equipo multidisciplinario. En el hospital no contamos todavía creo que es la doctora Lina Sánchez la que está como en el comité de eutanasia. Ella es la que toma las determinaciones de capacidad de comprensión. Yo no participé porque no soy partidario de la eutanasia del ámbito donde no hay algo estructurado, ¿no? Como que no tenemos los procesos muy claros y eso aumenta el sesgo de la toma de decisiones. Y bueno, chicos, enclarecer realmente que los estados de conciencia es importante que los determinemos, porque también eso nos va a permitir si el paciente tiene capacidades para toma de decisión, ¿vale? Entonces, nos encontramos, si quieren, yo voy llegando por ahí como a las 10 con mi grupo ahí en el hospital. Y tenemos la próxima clase, chicos, que vamos a hablar de psicopatía, que es la otra parte de medicina legal. Es un tema que le vamos también a sacar una horita. Yo les mandé un libro. Les mandé un libro de psicopatía. No sé si lo tiene algún compañero. Me confirma cualquier cosa y lo buscamos y se lo reenvío otra vez para que lo vayan revisando esta semana, porque de ese libro se sacan las preguntas,
una gran cantidad de preguntas para el parcial. Léanse el libro, es cortico, son como 30 preguntitas, son como 30 hojitas, es sencillito. Léanselo y cuando se lo terminen de leer, para la próxima clase hablamos de psicopatía, que es un tema también del ámbito médico legal, ¿vale? Preguntas, dudas, chicos. Todo claro. Bueno, chicos, entonces nos vemos más tarde y me recuerdan si tienen el libro, alguno que haya rotado conmigo y le haya facilitado el libro y rótense el manual también, el manual del portafolio de psiquiatría y rótense los modelos de historia clínica para que vayan repasando esa partecita, ¿vale? Vale, profe, gracias. Hasta Sí, luego, señor. chicos. Hasta luego. Gracias.